El SICOL es un servicio de primera ayuda psicológica para la comunidad de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. El sentido que tiene es fundamentalmente preventivo. Lo que busca SICOL es darle a miembros de la comunidad de estudiantes de la UCM que pasan por un mal momento, pues un punto de apoyo, un punto de escucha o un punto en el que puedan, por así decirlo, reflexionar sobre cómo movilizar mejor sus recursos para no llegar a tener problemas, para superar con éxito situaciones de la vida. Y por otro lado, es un punto de detección de aquellas personas que ya están desarrollando un problema, como forma también de derivarles a otro tipo de recursos, algunos dentro de la universidad, que puedan, digamos, ofrecerles una atención psicológica formal. ¿Vale? Esa es un poco la razón de ser del servicio. De recursos, de asociaciones, algunas de esas entidades son entidades, digamos, que forman parte de la red pública, ¿vale? Pues, por ejemplo, si llegara un caso en el que hay alguna forma, por ejemplo, de violencia de género, un estudiante que tiene una relación de abuso de violencia, nosotros haríamos derivaciones dentro de la universidad, pondríamos en contacto a ese estudiante con la unidad de igualdad, por ejemplo, por si acaso el agresor es también un estudiante de la Complutense, pues que se pudieran tomar medidas dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Valoraríamos si hay una necesidad de atención psicológica de entidad y entonces consideraríamos darle nosotros un conjunto limitado de sesiones, ¿vale?, de psicoterapia, o bien hacer, probablemente sería lo que se acabaría haciendo, hacer un contacto con lo que es la red pública municipal de atención. Pues la gestión ha ido cambiando, lógicamente, a lo largo del tiempo. El SICOL no es un servicio muy antiguo, en realidad. Estamos hablando de un servicio que empieza a echar a andar en junio de 2017. ¿Vale? El servicio, en ese sentido, es joven todavía. Entonces, hay varias etapas. Hay una etapa, digamos, que tiene que ver con todo lo que fue organizar el servicio y echarlo a andar. El primer par de años, digamos, que fueron un rodaje continuado. Cuando el servicio se estaba estabilizando un poco, llega la pandemia, que fue un disruptor absoluto de la actividad que teníamos. Y ahora estamos empezando a encontrarnos en una cierta sensación un poco ya de, digamos, de meseta, ¿no?, de evolución. Entonces, yo creo que ya vamos teniendo una cierta madurez pues a la hora, por ejemplo, ¿no?, de tener conexiones con otros recursos propios de la Complutense. Creo que empezamos a estar bien asentados en el imaginario complutense, al menos una parte de la comunidad, ¿vale?, porque tenemos ahí un problema muy serio con el conocimiento del servicio, que nos preocupa mucho. Entonces, la gestión ha sido muy diferente en estas diferentes etapas. Ahora mismo, yo creo que después de los años que yo llevo en la coordinación, ya tengo un bagaje de familiaridad con personas, de familiaridad con recursos, tengo mapeado personalmente los recursos de los que en un momento podemos tirar, yo creo que con relativa facilidad para una gran cantidad de casuísticas, ¿no? Uf, bueno, pues yo supongo que ahora mismo lo que soy es un humilde profesor universitario, pero es verdad que mi trayectoria académica no es una trayectoria al uso en absoluto, ¿no? Porque eh, yo no he seguido lo que sería el itinerario académico de hacer un doctorado pronto, sacar una plaza de ayudante y seguir toda esa trayectoria, ¿no? Yo en su momento me decanté en realidad por la práctica clínica, estudié licenciatura en psicología aquí y después hice el máster en psicología clínica y de la salud, que era un título propio de 2 años de duración, fundamentalmente porque la licenciatura en psicología no te preparaba y no te daba competencias para atender a los pacientes, ¿no? Entonces, yo busqué una formación, de esa formación salté mercado laboral, digamos, empecé a trabajar y luego tuve una oportunidad de volver y formarme más tiempo en la Clínica Universitaria de Psicología.
Y eso ya me encaminó a una dirección en la que siempre he tenido un pie en el mundo profesional y otro pie en la academia, digamos, ¿no? Y eso ha sido un poco lo que ha ido marcando mi trayectoria, ¿no? O sea que pretendo mantener ese contacto ahora pues, con lo que es la realidad de la práctica clínica y la realidad de la actividad a través del SICOL, y trato de no quedarme únicamente en lo académico y eso implica pues, que trato de hacer malabares todo el rato para cuadrar el círculo. Pero bueno, eso es un poco yo creo, lo que me define, ¿no? Tratando de estar en esos dos mundos, ¿no? He tratado de que mi investigación estuviera muy apegada a la realidad, ¿no? Que estuviera muy apegada, digamos, por ejemplo, lo que era la realidad de los tratamientos psicológicos que se hacen en la práctica clínica cotidiana, ¿no? Es decir, en contextos de lo que llamamos investigación naturalista o investigación de efectividad, ¿no? He tratado, digamos, de reflexionar sobre las condiciones en las que los psicólogos sanitarios y clínicos tienen su quehacer, ¿no? La investigación que yo ahora mismo hago, tomando también un poco el SICOL como plataforma, tiene un poco el mismo sentido. Yo investigo ahora mismo sobre el estado de salud mental de la comunidad de estudiantes de la Complutense, no solo con una finalidad investigadora, sino que es que yo quiero saber qué necesidades psicológicas tienen los estudiantes de doctorado, cuáles son las variables en las que hay que incidir para mejorar la salud mental de ese colectivo. Quiero tener una medida de cuál es el estado de salud mental de los estudiantes de grado para saber si el conjunto de medidas que en un momento dado se va tomando desde el psicólogo desde la universidad de aquí a 4 o 5 años, una generación, producen algún tipo de cambio o observamos algún tipo de mejoría en la situación de salud mental de los estudiantes. Bueno, en realidad en junio de 2017 es cuando se empieza a coger el teléfono, pero el servicio se empieza a montar mucho antes. Formalmente se empieza a montar en el mes de enero de ese mismo año, que es cuando, digamos, se produce la dotación presupuestaria, ¿vale? Pero la necesidad en realidad se viene moviendo desde antes. Yo no soy, digamos, el artífice de todo esto. Yo me incorporo efectivamente a partir de enero, pero antes de esa fecha ya hay dos personas que estaban, sobre todo, trabajando activamente, que son Cristina Larroy, que es la actual directora del SICOL y directora también de la Clínica de Psicología, y Julio Contreras, que entonces era vicerrector estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces la iniciativa en realidad parte de Julio Contreras. Él es el que por un lado, se encuentra desde su posición de vicerrector teniendo que gestionar situaciones que tienen que ver con el estado de salud mental de estudiantes en un momento dado, muy especialmente también situaciones que le resultan muy preocupantes y que ven los colegios mayores como parte de su actividad. Está empezando a verlos. Hace poquito, por ejemplo, me contaban que la Universidad Rovira i Virgili está empezando a montar un servicio similar al nuestro. En estos años ha habido bastantes universidades que se han interesado y algunas han empezado a hacer pequeñas iniciativas. Lo que sí hay que decir es que hasta la fecha nadie ha logrado poner en marcha, digamos, un servicio con algunas de las características que tiene SICOL, en el sentido de cantidad de personal implicado, extensión del horario en el que se atiende o la profundidad, ¿no? Luego en la estructura de derivación, etcétera, que nosotros tenemos. En realidad, SICOL es un servicio bastante pionero a nivel incluso mundial. Es decir, cuando nosotros arrancamos, pues lo que logramos sacar en claro es que pues en Cambridge hay un número de teléfono al que a veces en algún pequeño margen horario se podía atender y en la Universidad Autónoma de México había una cosa parecida, pero que solo atendía por WhatsApp. Y no logramos encontrar, digamos, una estructura similar ni siquiera digamos, en las principales universidades de Estados Unidos, que no quiere decir que no existiera, quiere decir que no fuimos capaces de encontrarlo, desde luego, ¿no? Existe desde hace ya una buena cantidad de años, más de 20 años probablemente, existe AESPU, que es la Asociación Española de Servicios Psicopedagógicos y Psicológicos Universitarios. Anualmente se organiza un encuentro, el encuentro de servicios psicológicos y psicopedagógicos universitarios. Este año es en junio en Murcia, me parece, ¿no? En la Universidad de Murcia. O sea que sí que hay un pequeño foro en el que esos servicios estamos en contacto y se comparten experiencias y se comparten también iniciativas. Hay incluso algunas iniciativas de investigación conjunta, ¿no? Para poner pues elementos, digamos, en común entre
entre los diferentes centros. Pero bueno, más allá de esto, es cierto que al final son centros que tienen, digamos, idiosincrasias en muchos casos muy diferentes. Tenemos varios perfiles, ¿no? Es verdad que nosotros atendemos exclusivamente a la comunidad de estudiantes de la Complutense y residentes en los colegios mayores. Es verdad que pues, si nos llama una persona que no pertenece a la comunidad universitaria con una situación grave, pues a esa persona se le va a atender porque prima lógicamente un criterio ético, pero no es a lo que nos dedicamos y no se le va a dar tampoco una continuidad. Se va a conectar a esa persona con quien pueda darle atención. Durante la pandemia atendimos también al personal y atendimos a las familias de los estudiantes y del personal, pero eso fue, digamos, algo excepcional derivado de la situación de confinamiento en la que estábamos, ¿no? Si nos vamos exclusivamente a los estudiantes, yo creo que hay varios perfiles. Tenemos un perfil claro, que es el de personas que tienen problemas de la vida, que no tienen, digamos, algo que tenga una entidad psicopatológica como tal. No son personas que tengan una depresión, no son personas que tengan un trastorno de ansiedad, pero lo están pasando mal. Y en ese proceso de pasarlo mal, buscan un apoyo, una relación de escucha, alguien que les ofrezca un espacio en el que reordenar sus ideas y aprender quizás una o dos cosas que les puedan ser útiles para gestionar la situación por sí mismos. Bueno, yo tengo como dos perspectivas. Una es la perspectiva que me puede dar el psicólogo y otra es la perspectiva que me da el ser un profesor que está inmerso en la vida de la facultad y que me muevo por aquí y que veo lo que ocurre, ¿no? Entonces yo, lo primero que puedo ver, ¿no? Desde la perspectiva del psicólogo son un poco los datos brutos que nosotros tenemos sobre la evolución del número de consultas que hemos tenido y del número y el tipo también de demandas que hemos tenido, ¿no? Entonces lo que vemos claramente es que cuando se produce el confinamiento tenemos una auténtica explosión de demandas. Hacemos un volumen elevadísimo de consultas respecto a lo que venía siendo nuestra línea de base. Cuando el confinamiento acaba, eso no termina, sino que en realidad seguimos teniendo un volumen muy elevado de demandas y que crece incluso y crecen algunas problemáticas a lo largo del año 2021. De alguna forma es como si lo duro del confinamiento no haya sido lo peor, pero sí de alguna manera sus consecuencias y sus secuelas, las distorsiones que produce, las dificultades sobre todo, ¿no? En muchos casos en el contacto interpersonal, a la hora pues, bueno, de recuperar una cierta normalidad, ¿no? Y estamos viendo cómo ahora, que estamos en 2023, es cuando las cifras se empiezan a parecer un poco más a las cifras que teníamos en 2019, pero no cambia, no volvemos, digamos, a esa línea de base, ¿vale? Y claro, cuando yo luego vengo aquí a la facultad y me muevo por aquí, yo una de las cosas que veo es cómo ha cambiado la vida de la facultad a varios niveles. Menos tiempo de estancia en la universidad, menos vida universitaria, paradójicamente, ¿no? Claro, estamos en una situación en la que algo que yo me encuentro hablando mucho, ¿no? Con otros docentes, con otros profesores, etcétera, tiene que ver un poco con un apego, por así decirlo, eh, excesivo del estudiante a la actividad reglada en el aula, ¿no? Es decir, y parte de la culpa la tiene la propia docencia y el propio marco de Bolonia, ¿no? que de alguna manera, con su énfasis en la evaluación continua, sobrecarga al estudiante de actividades que de forma continuada tienen que estar desarrollando, ¿no? Entonces, claro, luego los profesores nos quejamos porque organizamos un seminario, viene un ponente excepcional, internacional, a hablar de no sé qué, se lo ofertamos gratis a los estudiantes y vienen 10 personas, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es posible que vengan 10 personas a esto, ¿no? Y entonces es como si de alguna manera la vida universitaria haya perdido un poco esa vocación de formación universal que tenía, ¿no? Y que en mi opinión debe tener, y en cambio se ha traducido en una especie de gincana en la que hay que superar una serie de requisitos para que te den un papel con tu nombre impreso al final, ¿no? Las redes sociales, pues recientemente, ¿no? Por ejemplo, una compañera del departamento, Carolina Marín, eh, ha desarrollado también un proyecto para tratar de ver un poco el impacto de las redes sociales en adolescentes y jóvenes, ¿no?
Yo lo que voy recogiendo, lo que voy leyendo, viene a sugerir que lo que sí que puede haber es, digamos, una cierta transposición, un cierto cambio de códigos, un cierto cambio de estándares de comunicación o de socialización. Es un ámbito en el que yo me veo con una posición, digamos, más endeble y me veo más en la obligación de ser prudente que a lo mejor en alguno de los otros ámbitos que estamos hablando, ¿no? En una era de cierto aislamiento y a mí me parece un poco lo más definitorio del mundo que vivimos ahora mismo. Estupendo. Pues ya habríamos terminado la entrevista, así que muchas gracias, Francisco, A vosotros por tu tiempo. por interesaros en lo que tengáis que contar. Así que nada, eso es todo.